todos, soy Yves Malcott con mi esposa Yolanda y estamos empezando una nueva serie acerca de alcanzar las promesas. ¿Cómo podemos alcanzar las promesas? Las promesas de Dios debemos de saber localizarlas para alcanzarlas. Tenemos que saber dónde están las promesas de Dios. Porque nos damos cuenta que no es suficiente conocer las promesas, leer acerca de las promesas en la Biblia, no es suficiente para poder alcanzar las promesas de la Biblia. Tenemos un privilegio, poder buscar, tener revelación, es un privilegio poder descubrir estas promesas que Dios tiene para nosotros. Y las tenemos que perseguir con nuestra fe. Y entonces las alcanzamos. Muchas veces hemos recibido promesas y se quedaron ahí, quién sabe, en el aire, en el olvido, cuando realmente Dios las tenía ya listas y no llegamos a alcanzarlas. Y eso puede ser frustrante, porque sí queremos ser bendecidos. Como Todos. decimos, a veces estás a un día de la promesa que has esperado durante meses, durante años, ¿no? A veces estás a una hora de la promesa. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lees, por ejemplo, por la llaga de Cristo yo fui sanado? ¿Sabes cómo ser sano? O cuando lees en Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Sabes cómo prosperar? Son preguntas importantes, porque sí está en la Biblia, está escrito, y tenemos que conocer el camino para alcanzar estas grandes promesas para nuestra vida. Yo creo que todos queremos ser bendecidos, todos queremos también, ¿cómo debo decir? Es una responsabilidad de nosotros traer las bendiciones de lo invisible a lo visible. Pero no todo el mundo sabemos eso. No. Entonces, creemos que se van a dar automáticamente. No es así. No es así. Hay promesas en el mundo sobrenatural y nosotros, a través de la fe, vamos a bajar las promesas, las bendiciones al mundo natural, al mundo donde vivimos hoy en día. Entonces tenemos que ejercitar esta fe, prepararnos en esta fe, porque muchas veces pensamos que con el conocimiento de las promesas van a llegar y no, Dios no va por ahí. Él nos dice que tenemos realmente de tener una fe activa y entonces esta fe activa se transforma en una fe exitosa. Amén. Eso es lo que tenemos que tener. Y vemos ahí, por ejemplo, en la vida de David, un momento donde él estaba en una prueba muy complicada, muy difícil, estaba realmente desanimado, en depresión. Pensamos que David nunca fue deprimido, pues sí, vivió momentos difíciles en su vida, pero él superó esto alcanzando la bendición y no dejándose desanimar demasiado tiempo por la circunstancia. Y vemos esto en 1 de Samuel 30, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron.
hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Era un momento tremendo, una prueba terrible. David se había ido ahí por un lado a pelear, y cuando regresa ya no había ciudad, ya no había nadie. Y lo que está tremendo es que dice, estaban devastados. Como dice, les faltaron las fuerzas para llorar, y David se angustió mucho. Es una situación dramática. Muy dramática. Tremenda, ¿no? Él estaba tal vez al punto de rendirse, en un momento difícil. Sobre todo había un cansancio físico. Sí, claro. Había un Señor, ¿dónde estás? Sí. Se supone que tú estás conmigo y ahora regreso y estoy viendo este desastre. ¿Dónde estás? Sí. ¿Qué hago? ¿Cuántas preguntas, no, han de haber venido a la mente de David en ese momento, ¿no? Con una impotencia de lo que está enfrente de él. Pero al punto de rendirse, el versículo 6 termina diciendo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y llegamos a los dos versículos que siguen. Primera de Samuel 30, pero es el versículo 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Eso fue la actitud correcta. Está pasando por una crisis, pero ¿qué dice Dios en medio de la crisis? Consultar a Dios. Es tan importante esto en no dejarnos rendirnos a la circunstancia, tirar la toalla, como se dice. Sí. David estaba así de hacerlo. No tanto porque él estaba abatido, pero también porque la gente lo quería matar. Su vida estaba en peligro. Él había exhortado a todos estos hombres a seguirle a donde iba. Y ahorita, por haberse ido, se quedan todos sin familia. Pero van a consultar a Dios. Ahí David toma la decisión correcta, la mejor decisión que tú puedes tomar en cualquier situación de tu vida. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y recordar qué es lo que Dios le había dicho antes de esto. Porque ahí es donde está su fe. Claro, sí. O sea, no es la primera vez que estoy en una situación difícil. Yo confío en Dios, voy a ir a Él porque yo sé que Él está ahí, siempre conmigo. Él es fiel, lo voy a buscar en esta situación. Sí. Y de ahí Dios enseña a David la primera lección grande de su vida, cuando le dice en el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La primera lección que Dios da a David es que lo que persigues lo vas a alcanzar. En lugar de quedarse abatido, desanimado, triste, Dios dice, si persigues a estos, los vas a alcanzar y vas a tener lo que te robaron, lo que te tomaron.
¿Cuántas veces abandonamos la pelea, Exacto. verdad? Abandonamos la lucha. Dios dice, persigue. No importa lo que sea, cuando la circunstancia, en qué situación te encuentras. No vamos a perseguir la bendición. Vamos a perseguir el estilo de vida que nos lleva a la bendición. Que es nunca rendirse. Así es. Nunca rendirse. Es un momento, es un punto, ¿no? Un momento así en el tiempo en donde es el punto de decisión. Y ese punto de decisión, qué importante puede ser, porque puede ser para vida o para muerte. ¿No? Pareciera que, ay, qué drástico, es una decisión, sí, pero es una decisión que te puede llevar a nunca encontrar la promesa de Dios para tu vida o la bendición de Dios para tu vida. Sí. Y es un punto, digamos, casi al minuto. Sí. Es un tiempo tan específico, porque ese punto de decisión depende de lo que has estado rumiando, pensando, meditando durante horas, durante días, hasta que llega un punto que dices, ya. Y ahí puede cambiar todo, para bien o para mal. Todo depende del camino que vamos a escoger. Qué importante es no pensar que si estamos meditando negativamente no vaya a tener una consecuencia negativa. A veces pensamos, no pasa nada. Me estoy quejando porque todo salió mal y tengo todo el derecho de quejarme, y miren, escúchenme y vean todo lo que yo hice y no se logró y no salió, y escúchenme todo el trabajo. Entonces estamos queriendo de alguna manera llamar la atención, sí. Pero es bien peligroso, porque ahí hay un sentido de manipulación. Sí, también. Estamos buscando ahí una premio, una manera de sobresalir, de llamar la atención. Exacto. Pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos hablando a nosotros mismos, a nuestra alma. Y va a llegar un momento en que el alma va a decir, hasta aquí llegué. Y es ese punto de decisión que a veces luego nos sorprendemos, pero ¿por qué tomé esa decisión? No la debería de haber tomado tan apresurado. Y es que estuvimos trabajando, haciéndole a nuestra alma, nuestra mente, meditar en esas cosas negativas. Sí, así es. Y sucede mucho en el mundo cristiano, porque se ha metido un espíritu también de religiosidad. Claro. No voy a luchar, Dios va a luchar por mí. No, Dios no va a luchar por ti. No podemos creer que las cosas que suceden en nuestras vidas, Dios las va a arreglar. Ya las arregló. Ya arregló esto, puso las promesas y ahorita dice, alcanza la promesa, levántate, deja de ser pasivo. Y eso es algo que a veces caímos fácilmente en esto, porque sabemos Dios es bueno, es misericordioso, sus misericordias son buenas, grandes para siempre, cada mañana son nuevas. Todo eso conocemos. Pero eso no quiere decir que no tenemos una gran parte en el cumplimiento de las promesas, en el cumplimiento de las profecías, por ejemplo. También. Tú puedes recibir una profecía, eso no quiere decir que se va a cumplir en tu vida. Automático. Dios te habla, te revela su intención para contigo, pero después tú tienes que responder a esta intención de Dios, responder a su voluntad, haciendo que tú vas a ir poniendo tu fe y actuar conforme a la promesa. Así es. Muchas veces esperamos cuando Dios te dice, es tu turno. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Te toca a ti. Yo ya hice mi parte en la cruz. Ahorita todo está establecido. Por eso Jesús dijo, consumado es. Ya yo terminé lo que tenía que hacer. A nosotros nos toca ahorita buscar, alcanzar. Es que somos co-trabajadores, co-obreros, co-hacedores. Todo lo que
es imposible hacer, Él ya lo hizo. Sí. Y a nosotros nos toca la parte de lo que es posible hacer. Y Dios espera que haga. Claro que Él podría decir, yo lo hago por ti, yo soy sobrenatural, todopoderoso, yo lo voy a llevar a cabo. Pero Dios quiere que nosotros nos involucremos porque la verdad es que es una prueba de fe. Claro. Es decir, quiero ver qué tanto estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para obtener lo que quieres obtener. Y esa disponibilidad depende de la fe que tienes, porque la fe es el motor que te hace poner por obra, levantarte, hacer hasta lo imposible. Sí. Para lograrlo. Es ese denuedo, esa valentía, esa búsqueda que tenemos sabiendo que la promesa está ahí, yo solamente tengo que ir a buscarla. Sí, exacto. No te dice Dios, pues bueno, no, yo no te prometo nada, tú hazle como tú puedas. No, Él nunca ha dicho eso. No. Siempre nos ha dado la respuesta y la salida a cualquier problema o situación que podamos estar pasando. Sí, tenemos que alcanzar, llegar, estirarnos a veces. Jesús dijo en Mateo 11:12, Él dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Exacto. ¿Sabes? Este versículo es que el reino, dice que el reino de los cielos, el reino que Jesús estableció ahí. Cuando llegó a la tierra empezó a establecer, recuperar este reino. ¿Verdad? Es un reino entre los hombres, pero entre hombres de violencia. Cada quien quiere lo suyo, cada quien quiere lo mejor de la tierra. Unos pensando en la gran comisión y compartir, y otros quedándose de manera egoísta con las bendiciones, con lo que hay en esta tierra. Pero Jesús dice ahí, los radicales, ¿verdad? Los fuertes, los que no se rinden, los violentos son los que van a arrebatar este reino. Necesitamos gente de gran entusiasmo. Entusiasmo viene de enteos, en Dios. No, tenemos este entusiasmo, este ánimo cuando estamos en Dios. Claro, porque fuera de Dios hay un desánimo. Eso. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Que buscó entusiasmo otra vez. Buscó volver a animarse, volver a levantarse e ir por las cosas que se habían robado los enemigos. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Tener esta energía tremenda, tener una reacción violenta cuando el diablo nos viene a robar algo. Cuando el diablo se pone entre Dios y la promesa, ¿no? Él trata de pararla, y que como vemos en Daniel, ahí estaba el príncipe de Persia parando la bendición. Pero Daniel no se rindió, Daniel arrebató la bendición, y por eso le llegó este ángel que le dijo, ¿sabes qué? Estamos en esto, estamos trabajando. De hecho, Miguel nos vino a ayudar porque la situación era complicada, pero traímos la victoria y vas a ver la promesa cumplida. Tenemos que ser estos radicales, esta gente que no se da por vencida. Es lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso Cuando alguien no se da por vencido es porque está lleno de vida y de energía. Cuando empiezas a caer en decadencia, desánimo, estás cayendo en muerte. Y la verdad es que te empiezas a paralizar de una manera en que ya después es mucho más difícil, como diría, rescatar ese ánimo, rescatar ese entusiasmo, rescatar esa confianza, esa certeza, porque ya estamos demasiado decaídos. Se puede lograr, pero casi siempre hay que buscar ayuda para lograrlo. Sí, la ayuda que vamos a tener, y vamos a ver ahorita a lo largo de esta pequeña serie de 3 clases,
es cómo vamos a alcanzar las bendiciones, qué ayuda tenemos para alcanzarla. La primera cosa que tenemos que hacer es ubicar la bendición, ubicar la promesa. ¿Dónde hay promesas para mi vida? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? Tal vez es sanarme. Porque estoy enfermo, no salgo adelante, esto me sigue oprimiendo, ¿no? Entonces, la primera cosa que tienes que hacer, ¿dónde hay promesas acerca de mi sanidad? Obviamente, ¿dónde vamos a ubicar las promesas? En la palabra de Dios. Es un libro de promesas. Alguien las contó más o menos, se dice que hay por lo menos 7,000. Es suficiente para una vida. ¿No? ¡Qué tremendo! ¿No? 7,000 promesas diferentes acerca de tu vida. Entonces, si estás enfermo, ¿qué vas a hacer? Vas a localizar los versículos, las promesas, las escrituras que hablan de tu sanidad. Buscas una palabra de sanidad y tomas la palabra ya no como una información de lo que Dios tiene planeado, sino como una promesa directa para ti. Dios hablándote a ti en ese momento. Así es. Dios no habla a las multitudes en la Biblia, habla personalmente. Es una carta de amor para los hijos de Dios. Una carta la mandas a una persona. Y esta carta es la carta que Dios ha escrito acerca de ti, acerca de lo que piensa de ti, acerca de lo que quiere hacer contigo. Y nada más nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en esta carta dónde está la promesa que hay para nosotros, porque cuando encontramos las promesas en la Biblia, es cuando todo empieza en tu vida. Claro. Tu vida empieza en la palabra. Tu vida empieza en las promesas de Dios. Es donde empieza la fe. Exacto. Conociendo, bueno, yo no puedo tener una fe ciega, eso no existe. Yo voy a tener una fe en el conocimiento de algo que yo he decidido darle la autoridad suficiente para creer en lo que dice. Entonces, bueno, aquí nos lleva al punto de también a quién le estamos confiando muchas veces, a quién estamos dando esa autoridad en nuestra vida. Así es. Porque eso puede cambiar tu vida de un lado a otro. Vas con una persona que a lo mejor tú le has dado esa autoridad, tú has decidido confiar en esa persona, pero ¿qué conocimiento tiene de la verdad o cuál es su supuesta verdad? Sabemos que la palabra de Dios es la perfecta y única y absoluta verdad de Dios. Así es. Entonces, primero que nada tenemos que decidir a quién le voy a creer. Y ya que decidimos a quién le voy a creer, tengo que conocer lo que esa persona dice acerca de lo que yo necesito. Sí. Y todo empieza con la palabra. Y eso es muy importante. No tenemos que empezar con otra cosa. Dios empezó con la palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era que el verbo, o la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en el principio de todo era la palabra. Entonces, debemos nosotros de empezar ahí. Buscar ahí donde vamos a encontrar la promesa que necesitamos. Ubicar la promesa, la ubicamos en la palabra. No la ubicamos en todo lo demás que el mundo te promete, que el mundo te enseña. No sé, que todavía hay muchos que buscan ahí una promesa en el horóscopo o algo así. No hay nada ahí que te puede ayudar. Solamente es en la palabra que vas a encontrar lo que necesitas. Si Dios mismo empezó con la palabra, nosotros también debemos empezar con la palabra. ¿Verdad? Y es tan importante. En Marcos, si vamos a Marcos 4, ¿no? Vemos ahí todo lo que es la parábola de la palabra, la parábola del sembrador. Y lo que se siembra,
¿no? Es la palabra. Jesús explica esto en el versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y esa es la palabra que da fruto en nuestras vidas. La semilla. Exacto. La palabra que es una semilla de sanidad. Si la recibes primero en tu corazón, después estará en tu cuerpo. Y la sanidad va a empezar porque vas a activar el poder que hay en esta semilla a través de la fe, a través de tu búsqueda, a través de tu confianza en Dios. Por eso Dios dice, la palabra es como una semilla. Y eso nos dice que no puedes tener una cosecha en tu vida si no puedes localizar la semilla que necesitas para tu vida. Y la semilla que necesitas para tu vida la vas a encontrar en la palabra. Entonces, nuestra primera gran tarea, la verdad, en alcanzar las promesas, es saber ubicarlas. Saber dejar otros medios de información acerca de lo que nos puede hacer un bien en nuestras vidas. Y es tremendo, ahorita hay tantas voces que están hablando de tantas maneras que llega un momento en que ya no sabemos quién está bien y quién no está bien y realmente hay que tomar el tiempo para investigar quién está hablando, quién es esa persona que está hablando, que está diciendo, cuál es su credibilidad, qué autoridad tiene, qué conocimiento tiene, cuál es su testimonio, también, cuál es la raíz de lo que está diciendo. Todo eso es una tarea que nos tenemos que, es nuestra responsabilidad darnos a la tarea de poder desechar lo que no está a la luz de la palabra de Dios. Porque hay muchas voces allá afuera hablando. Muchas. Y lo que tenemos que hacer entonces, si nuestra primera tarea es ubicar las promesas, es pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que leer. La Biblia es un libro y un libro se lee. Entonces es ahí donde vamos a encontrar. Tenemos que estudiar la palabra, pasar tiempo. No digo que tienes que leer de Génesis a Apocalipsis ahí en este momento cuando estás en una crisis, pero busca en los evangelios lo que Jesús pudo hablar, pudo haber hecho acerca de tu situación. Hay historias, testimonios que te pueden ayudar y poco a poco vas a descubrir que hay más profundidad. Claro, y lo que es bien importante es considerar, por ejemplo, el instituto, la escuela o la universidad bíblica. Sí. ¿No? Porque en la universidad bíblica, ¿no?, vamos a tener maestros capacitados, probados, que nos van a ayudar a poder encontrar esa semilla en donde está y nos van a ayudar a discernir y tener la revelación y entender la revelación en contexto de lo que esa palabra dice. Porque ¿qué es lo que está pasando? Una vez más, allá afuera puede haber muchas enseñanzas, pero no siempre están en contexto con la palabra de Dios, con toda la Biblia completa, digamos. Entonces, qué importante darnos esa tarea de apartarnos para estudiar, ir a estudios, ver estos estudios que estamos pasando, leer la palabra, leer autores probados y comprobados. También. Yo recuerdo cómo me ayudó a mí ciertos autores extraordinarios, maestros de la palabra que te van llevando y te van ayudando a poder tener una comprensión y una revelación de lo que es la verdad. Y nunca se me va a olvidar cuando nos decían, aprende a contar el dinero real, ¿no? Sí. Pasar el dinero.
Cuando quieres identificar uno falso, no vas a poner a estudiarte el dinero falso, te vas a poner a estudiar el dinero verdadero, porque cuando llegue un falso, lo vas a identificar inmediatamente. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Estudiar la palabra, porque cuando llega una palabra falsa, te vas a dar cuenta de que no está en contexto con lo que dice la Biblia. Y es tremendo, hay que dedicar tiempo, Sí. obviamente, pero es tan fascinante porque te va llevando. El resultado es extraordinario. Después hay fruto de esto. Entonces, estudiando es cuando vas a ubicar la palabra de Dios. Por eso dice que tenemos que escudriñar la palabra y su profundidad. Entonces, esa es nuestra primera parte, cómo alcanzar las promesas. Nada más vimos el primer punto, que es ubicar. La próxima semana vamos a ver qué es a través de creer, a través de la fe, a través de muchas otras cosas. Pero hasta hoy, bueno, nos quedamos aquí en este punto. Damos gracias a Dios realmente por la revelación que nos da para esta ayuda tremenda que a través de su palabra podemos alcanzar no solamente unas promesas, sino todas las promesas que están aquí escritas. Muy bien, entonces nos vemos también la próxima semana y recuerda, siempre en victoria.